Pedimos a los asistentes que ocupen sus lugares. Normalmente la última mesa tiene algunas ventajas. La primera es que contamos ya con una plataforma de los temas que han venido discutiendo, permite hacer algunas notas sobre el tema que nos toca abordar. Quizá otra es recuperar el entusiasmo o retomar el entusiasmo que dejó la mesa anterior, donde animó mucho. Y quizá este mensaje sea para el coordinador César Astudillo. Nos informan que hay más rating ahorita en Internet que en el canal del Congreso, porque los legisladores que estaban aquí ya se fueron al canal del Congreso. Entonces vamos a dar comienzo a esta mesa. Esta mesa se va a abocar a hablar de la justicia electoral ante la reforma constitucional que se aprobó hace unos días. Ya las mesas anteriores fueron planteando temas que permiten orientar lo que corresponderá a los tres experimentados ponentes con una amplia formación académica, pero sobre todo con experiencia jurisdiccional en temas electorales. Los tres han ocupado una magistratura, ya sea en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en tribunales locales. Y advertimos desde hace unos momentos que terminaba la mesa anterior algunas cuestiones que permitirán plantear el entorno de la que nos toca desarrollar. En materia electoral, la reforma constitucional recién aprobada generó ya algunas críticas. Se mencionaba, por ejemplo, la incertidumbre en la distribución de competencias que se propicie entre el Instituto Electoral Estatal o los institutos electorales estatales y el INE, pero en materia de justicia electoral tal vez ese tema no sea de la misma magnitud, porque al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se le dan facultades discrecionales como se le otorgan al INE. Pero hay cambios sustantivos, por ejemplo en la designación de los magistrados electorales, que ya fue abordado en la mesa anterior y que valdría la pena replantearlo ahorita. Serán designados por el Senado de la República, pero propuestos por los congresos de cada entidad federativa. Este tipo de reformas se harían plantear qué tanto se fortalece la autonomía y la independencia de un tribunal electoral, y si los cambios en la Constitución permiten superar esas diferencias que provoca la heterogeneidad en los tribunales electorales, una heterogeneidad que deriva incluso de la falta de transparencia, el profesionalismo, temas que ya se fueron mencionando. Incluso surgen algunas dudas. Por ejemplo, los tribunales electorales tendrán competencia también para llevar a cabo, me refiero a los estados, los procedimientos administrativos sancionadores que a nivel federal ya están conferidos al Tribunal Electoral de la Federación. ¿Qué ocurre con temas como el medio de impugnación que queda a favor de los ciudadanos, ahora que se puedan establecer las candidaturas ciudadanas, o el tema de que un instituto electoral podría organizar la elección de dirigentes partidistas? ¿Qué ocurre con los medios de impugnación intrapartido en temas como este, no? Son temas que podríamos agotar en esta mesa, y la mesa se integra por, repito, tres personas con una vasta experiencia profesional y una amplia formación académica. Nos acompaña en primer lugar el magistrado Armando Maitrev Hernández. Armando integra la Sala Regional del Distrito Federal. Como magistrado fue magistrado ya electoral en el Distrito Federal, tiene una amplia experiencia en la materia. El doctor Santiago Nieto también se desempeñó como magistrado electoral de una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Santiago, eres constante referencia en el tema de argumentación jurídica, te leemos mucho, te seguimos con demasiada frecuencia. Y el magistrado Ertino Avilés Albavera, que él pertenece al Tribunal Electoral de Morelos, con una amplia experiencia profesional. Vamos a dar comienzo, si no tienen inconveniente. Armando, tienes la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias, Saúl. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un gusto para mí estar nuevamente en esta institución. Es el tercer evento en el que me invitan a participar relacionado con la reforma electoral. Incluso pues debatimos en algún momento o llegamos a futurear de qué venía, y me encuentro ahora en
en un momento donde también hay que hacer mucho futurismo, porque la reforma constitucional publicada el 10 de febrero me parece que establece pues algunas directrices generales, pero buena parte de lo que va a pasar justamente ocurrirá con las reformas a las leyes ordinarias. Entonces, gracias a César Astudillo por invitarme y permitirme compartir esta mesa con amigos y además expertos y pues de alguna manera maestros en muchos de los conocimientos que yo he adquirido y maestros también en muchas de las conductas que institucionalmente yo sigo y apruebo. En relación con el tema, yo hice un punteo de algunos aspectos en los que la reforma constitucional que conocemos ahora creo que va a impactar en la justicia electoral. 4 grandes apartados: cómo impactará en el diseño institucional de los órganos impartidores de la justicia electoral, la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ve expandida de manera sustancial, y cómo, si con estas competencias el tribunal puede estar o no a la altura de los nuevos retos. Incluso aquí plantearemos algunos aspectos de la nueva naturaleza del propio tribunal. Desde mi punto de vista, si quedara como está, y ya lo dije en el foro de hace algunos meses, lejos de darle más poder, lo vuelve instancia inmediata o de primera instancia, y eso me parece que no, en términos de ejercicio de poder, no es lo más adecuado. Y finalmente, ¿cómo impacta en materia de nulidades? Ojalá nos dé tiempo en los 20 minutos de agotar estos temas. En el diseño institucional de los órganos impartidores de justicia, yo vislumbro 3 aspectos que quiero platicar con ustedes. 1, el nombramiento de los magistrados electorales en las entidades federativas. El Senado los va a nombrar, el procedimiento no está absolutamente nada claro. Y déjenme decirles que aquí, no sé si se reflexionó, pero hay una auténtica paradoja. Un órgano u órganos que eran eminentemente técnicos, donde en su mayoría empezaban a intervenir los tribunales superiores de justicia en la propuesta de los perfiles que ocuparían las cargos de magistratura, en tanto que en los consejeros electorales eran nombramientos donde provenían fundamentalmente de las fuerzas políticas. Entonces yo veo aquí que, paradójicamente, un órgano que se perfilaba a ser técnico, hoy su proceso de nombramiento se vuelve eminentemente político. Y un nombramiento que era eminentemente político, al formar parte del servicio profesional electoral del Instituto Federal Electoral, se vuelve técnico. Me parece que lo adecuado hubiera sido transitar, dada la alta especialidad que hoy tienen los órganos electorales, a buscar perfiles y procedimientos de nombramiento eminentemente técnico. Se generalizan casos que son totalmente distintos en el nombramiento de los magistrados. ¿A qué me refiero? Se mete, como si se tratara también de la remoción de todos los consejeros electorales, en un mismo saco a todos los magistrados de las entidades federativas. Y aquí las rutas han sido muy distintas en cada entidad. Y seguramente Ertino nos podrá, dado que él es el presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, nos podrá dar un diagnóstico más claro de esto. Pero no todos los magistrados electorales forman parte de un órgano autónomo. Muchos ya integran un poder judicial en el Estado y muchos tienen, además de la electoral, otro tipo de competencias. Entonces aquí veríamos un escenario como el siguiente: el Senado haciendo nombramientos dentro del Poder Judicial local, lo cual es una novedad en el sistema federal, o es que ya inventamos un nuevo modelo federal de distribución de competencias. Y además hay magistrados que han logrado la definitividad en las entidades federativas a partir de sentencias de amparo. Pareciera entonces que vamos a inaugurar un nuevo modelo para incumplir las sentencias de amparo.
desde la reforma federal. Por supuesto, en lo que compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me parece que se abre aquí un proceso bien interesante, porque en la actualidad el tribunal se ha hecho de competencia para conocer y resolver de los procesos de designación de los magistrados electorales locales, al igual que de los consejeros. Pero una de las razones para entrar a este análisis era porque quien nombraba pues, era un Congreso de un Estado. Ahora lo hará el Senado. Y me parece que si el nombramiento proviene del Senado, pareciera, en principio, que no existiría ninguna razón para distinguir entre magistrados locales y federales. Y la competencia del tribunal en este sentido quizá podría expandirse a conocer del nombramiento de los propios magistrados de las salas regionales. Eso me parece que es un tema bien interesante y me parece que se está a tiempo de acotar, si es que se quiere, el ámbito de atribuciones, particularmente de la sala superior. En cuanto a la estructura organizacional de los partidos políticos, hay que tomar en cuenta, y esto ya lo había sostenido en algún otro evento, desde la reforma constitucional de 2007, los partidos políticos y sus mecanismos de defensa internos forman parte de la cadena impugnativa en materia electoral. De manera tal que se ha establecido el agotamiento previo de estos recursos antes de acudir a la jurisdicción en los estados o a la federal. Me parece que la ley de partidos es un pretexto extraordinario para prever directrices claras que hagan homogéneos esos mecanismos de defensa al interior de los partidos políticos. Yo digo que se tienen que establecer necesariamente para los órganos de justicia partidaria garantías orgánicas y procesales. Establecer por lo menos la cantidad de instancias que se tienen que agotar. Yo no me iría a más de una, por supuesto. El carácter transdirigencias que debieran tener estos órganos de justicia partidaria, porque generalmente atienden a los intereses de la dirigencia en turno. Y me parece que ya es tiempo, si este modelo de que los partidos arreglen sus asuntos al interior antes de acudir a la jurisdicción estatal, es necesario pensar en la profesionalización de los órganos de justicia partidista, a efecto de garantizar objetividad, imparcialidad y certeza en sus decisiones. La tarea de impartir justicia, incluso la partidaria, no es para improvisados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí, pero solo son enunciativas, me parece que se van a expandir todavía más sus atribuciones, e insisto, 5 salas regionales y una sala superior, con el actual ámbito de distribución de competencias, me parecen insuficientes para atender la tarea que se viene. Fíjense ustedes, en primer lugar, se le otorga en la reforma constitucional atribuciones para imponer sanciones electorales. Quienes conocen a fondo el IFE les podrán constatar que hoy día la mayor parte de su trabajo se ocupa en resolver este tipo de procedimientos. Y a mí me preocupa algo interesante: ¿quién va a imponer esta sanción? Simplemente se dice al Tribunal Electoral. Yo creo que en la actualidad ni la Sala Superior ni las salas regionales están en capacidad para absorber esta cantidad de trabajo. Yo me atrevo a proponer que es necesario crear una sala especializada en materia sancionadora electoral, lo cual permitiría, desde mi punto de vista, atender una garantía de revisión ante la Sala Superior. De otra manera, si las determinaciones del Instituto Nacional de Elecciones en materia sancionadora están centralizadas en los órganos del IFE y contra ellos, del INE, y contra ellos procede los recursos correspondientes ante la Sala Superior, difícilmente habría una garantía de revisión. Y no creo que los actores políticos se la quieran jugar a una sola carta.
a la carta de la Sala Superior, que además los propios partidos saben que en esta materia administrativa sancionadora hay mucha inestabilidad en los criterios. Y otra de las tareas importantísimas aquí es el diseño legal para atender las violaciones al artículo 134 constitucional y la ley reglamentaria correspondiente. Yo creo que también ya es tiempo de que no todo lo llevemos a la arena electoral. Hay muchas otras instancias y otras muchas autoridades que pueden revisar y sancionar las actitudes de los servidores públicos. A mí me parece que podría intervenir la autoridad electoral un año antes del inicio del proceso electoral, pero no veo ninguna necesidad actuando al Instituto Nacional de Elecciones, a una autoridad administrativa electoral, 5 o 6 años del inicio de algún proceso electoral. Me parece que nos hemos excedido en querer llevar todo a la arena electoral, y esto ha permitido, y lo hemos discutido algunas veces Santiago y yo, que algunas otras instituciones del Estado mexicano, particularmente las de naturaleza penal, estén cruzadas de brazos. Y me parece que la eficacia de otros modelos se apoya justamente en la confianza en el modelo electoral, pero cuando eso se rebasa por la violación a la ley, entran una serie de disposiciones subsidiarias para castigar estas conductas. Y todo lo queremos llevar a la arena de las nulidades electorales, cuando hay otras posibilidades para impedir la violación a la Constitución y a la ley. Y aquí abiertamente diría, el procedimiento sancionador electoral es uno, los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos es otro, los procedimientos ante las auditorías superior de la Federación o las contadurías de Hacienda de los Congresos son otros mecanismos de control, y por supuesto los de índole penal. Ahora bien, la ley reglamentaria o la ley general del sistema de medios de impugnación va a tener que precisar algunos aspectos interesantes, y otra vez podemos llegar a un fenómeno de expansión amplia de la competencia del Tribunal Electoral Federal. Uno, si el INE puede organizar las elecciones internas de los partidos políticos, el tribunal necesariamente se convertirá en una primera instancia de esos procesos. Yo no veo que una actuación del INE regrese a la justicia partidaria para que se revise si se organiza. Justamente la razón de sacarlo de los partidos es para que haya un órgano imparcial y objetivo en la organización de estos procesos, con mayor razón, yo diría, en la revisión de las impugnaciones correspondientes. Donde sí creo que necesariamente debe decantarse una diferencia es cuando el INE organice las elecciones en los estados. Aquí sí que me parece que las autoridades jurisdiccionales en los estados deberán actuar en la revisión de la organización que hubiera realizado el Instituto Nacional Electoral, lo cual desde mi punto de vista garantizaría que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantenga su naturaleza como un órgano de control constitucional. De otra manera, pensar en que como lo organizó el INE, inmediatamente se va a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo vuelve de nueva cuenta en un tribunal de primera instancia. Y ustedes en la asociación tienen muy claro la estadística electoral. Al Tribunal Electoral Federal solo llega aproximadamente el 30% de la conflictividad en los estados. No sé si llegando el 100%, la actual estructura del tribunal diera para solventar todos estos problemas. Ya entrando un poquito más a detalle en los medios de impugnación electorales. Hoy día, el tribunal puede revisar los procesos de designación de magistrados y de consejeros a través de un juicio ciudadano. Pero si los consejeros se incorporan al servicio profesional electoral, me parece que el juicio ciudadano ya no tendría cabida y entraríamos a un proceso bien interesante, a los juicios laborales electorales, a una jurisdicción, se los digo honestamente, que nos es prácticamente desconocida.
y con una particularidad. El Tribunal Electoral, en estos temas tan sensibles que son los derechos laborales, no son revisados por nadie. En cambio, los tribunales electorales locales que tienen esta jurisdicción son revisados por tribunales de amparo. Entonces, aquí hay algo que debemos atender y que debemos tener mucho cuidado. Hay un aspecto también interesante como consecuencia, no de la reforma electoral, pero sí de la reforma de transparencia. Nos hemos acostumbrado al interior del tribunal y hacia afuera que lo que dice la sala superior es definitivo e inatacable, y es casi bueno, me quedo ahí en los calificativos. Ya no tendrá el tribunal competencia definitiva en materia de transparencia. Los partidos políticos son sujetos obligados hoy por la transparencia, y el propio tribunal va a ser revisado por el órgano que se establezca en términos del 6 constitucional, es decir, el IFAI. Y qué interesante, si el IFAI dijera, sí, lo que dijo el tribunal es correcto y esta información es reservada, un ciudadano se puede ir al amparo, y un juez de amparo puede eventualmente revalorar las consideraciones de la sala superior. Esto me parece muy sano, porque me parece que pone en operación todos los controles constitucionales que pueden existir sin necesidad de apelar, como siempre apelamos, a un tema de jerarquía, ¿no? Sigue estando excluida la Corte, porque me parece que ahí el razonamiento que se siguió es que todo lo de amparo a final de cuentas puede terminar en la Corte, y había que obviar algunos pasos. No sé si también hemos caído en cuenta que un solo día nacional de elecciones y la alta conflictividad que ahora se viene nos permita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estar preparado para afrontar todo esto. Yo me imagino en el 18, elección presidencial, elección de Congreso de la Unión y ya una buena parte de las elecciones en los estados revisados por la actual estructura del Tribunal Electoral. No, honestamente, a diferencia de lo que han dicho algunos magistrados de sala superior, creo que no hemos hecho cuentas de que no estamos preparados para afrontar ese reto. Pero estamos muy a tiempo de ir sentando las bases institucionales y también las proyecciones financieras y presupuestales para afrontarlo, y además abarcar un programa muy agresivo de capacitación y de incorporación de personal calificado al Tribunal Electoral. En otras palabras, también hay una gran oportunidad de establecer de manera seria una carrera judicial electoral donde podamos los tribunales estatales ser un enorme semillero de las instancias federales, y de las instancias federales hacia el nombramiento de magistrados electorales. Me parece que puede ser una gran familia. No sé cómo ande en tiempos. Bien, en materia de reordenación de procesos impugnativos también hay una tarea bien interesante. Yo aquí vuelvo a reivindicar algo que está en la Constitución. Lo dije en mi comparecencia en el Senado cuando me tocó participar en este proceso de selección, lo he dicho en foros académicos. El diseño que hizo el Poder Revisor de la Constitución en el 2007, que estableció el carácter permanente de las salas regionales, me parece que es el adecuado. Es decir, que las salas regionales del Tribunal Electoral sean instancia terminal en ciertas elecciones, y el recurso de reconsideración sea un mecanismo extraordinario que proceda en aquellos casos de inaplicación de leyes. Si Sala Superior quiere conocer de algunos asuntos, tiene la facultad de atracción, que lo ha utilizado exclusivamente en una ocasión. Me parece que entrar a todos los asuntos vía recurso de reconsideración es un desgaste innecesario, y como siempre le abre la puerta a los partidos políticos, y ellos se valen de esto para agotar
pues todas sus posibilidades. A final de cuentas no se está generando una práctica adecuada y los magistrados de sala superior están conociendo, incluso en reconsideración, de procesos de participación ciudadana que no tendrían, desde mi punto de vista, ni siquiera por qué estar llegando a la instancia federal. Esos tendrían que ser los tribunales locales una instancia terminal. Por supuesto, la ley deberá establecer con mucha claridad las atribuciones tanto del INE como del propio tribunal desde la investigación, trámite y sustanciación del expediente y la resolución por parte del tribunal en los procedimientos sancionadores electorales. Hace falta, en ese sentido, definir con claridad el órgano del INE que va a conocer de las quejas en radio y televisión, plazos para investigar y resolver, requerimientos por la parte de la autoridad instructora, las competencias de las salas, ya hacía referencia a ello, los medios de impugnación que van a proceder para revisar esto, la estructura del propio tribunal y algo que a todos los tribunales que estamos empezando a tener competencia en esto, el tema de las medidas cautelares. Sí, gracias, Saúl. Que sabemos que se dictan o se seguirán dictando por la autoridad electoral, pero que en aras de salvaguardar o de reorientar a la legalidad de un proceso electoral, pues van a tener que resolverse con la prontitud necesaria. Hay otro tema que quiero plantearles y aquí es solo desde el punto de vista jurídico. El tribunal me parece que inclusive, bueno, ya lo ha hecho, ha intervenido en procesos de designación de consejeros del Instituto Federal Electoral y no creo que pudiera ser la excepción en el proceso de selección de integración del INE. Yo aquí veo un problema jurídico que solo se los dejo en mente. Este comité de evaluación, ya sabemos cómo se integra, los proponen los comisionados del IFAI, comisionados que ni siquiera están ratificados en su nombramiento y que también están sujetos a un proceso, con algo más, no sabemos ni siquiera cuáles son los requisitos para ocupar ese cargo. Es un tema jurídico no menor, que planteado ante un órgano jurisdiccional que tiene que revisar esto a la luz de criterios jurídicos, puede poner en preocupación o en crisis todo el proceso de designación de consejeros al interior del INE. Ya hice referencia a que los procesos impugnativos se tienen que ajustar en relación con elecciones de dirigentes, elecciones de candidatos, elecciones locales asumidas desde la instancia federal y también precisar los medios de impugnación que van a tener los ciudadanos para la defensa de sus derechos. Concluyo diciendo que en materia de nulidades electorales, lo que el Poder Reformador de la Constitución nos presenta en la reforma, desde mi punto de vista y con la experiencia de más de 16 años en los órganos jurisdiccionales electorales, veo prácticamente imposible de demostrarlo. Es decir, que alguien demuestre que otro compró tiempos en radio y televisión, porque además dice, tiene que haber prueba objetiva y suficiente, fehaciente. Hombre, ojalá y la ley reglamentaria pueda flexibilizar un poquito, porque si no, los partidos se van a ver en dificultades. Y en materia de rebase de topes de gastos de campaña, las experiencias existentes han sido también poco exitosas. La experiencia que más conozco y que me parece que es la más avanzada es la del Distrito Federal, donde se le obliga a la autoridad electoral a hacer una fiscalización anticipada a efecto de que cuando se denuncie la nulidad por rebase de topes de campaña pueda haber prueba para demostrar esto. Las veces que se ha denunciado al instituto lo hacen hacer una fiscalización apresurada y desde luego con violación a veces a derechos de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos, de acuerdo con la ley y mientras no se cambien, tienen la posibilidad de hacer los ajustes o balances
en sus reportes de gastos. Es decir, particularmente el prorrateo y los tiempos para el prorrateo se los están adelantando sin la posibilidad de que existan las defensas adecuadas. Entonces, aquí hay una tarea pendiente adicional. ¿Cómo se va a hacer esta fiscalización a efecto de poder demostrar el rebase de topes de gastos de campaña? Y termino y no invado lo que seguramente abundará Santiago, porque además nos ponen una joya para acreditar el carácter determinante de la nulidad de la elección. También me parece que muy difícil de demostrar. Muchas gracias y yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Con la precisión y claridad que distingue a Armando Maitret, nos puntualizó temas muy relevantes que le aumentan inquietud a lo que hemos venido generando en este seminario. La expansión competencial de la sala superior y de las salas regionales seguramente generarán algunos problemas para la impartición de justicia, y el tema de las nulidades, que pudiera propiciar una cultura de la impugnación, en la manera que se va a venir incorporando nuevas causales de nulidad. Bueno, aprovechemos la experiencia del doctor Santiago Nieto. Yo hace rato lo mencionaba como una referencia en temas argumentativos, y en esta parte relativa a la determinancia que deben tener algunas causales de nulidad, creo que la opinión de Santiago es una autoridad. Santiago, tienes el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Creo que espero cumplir las expectativas que generosamente han creado tanto Armando Maitret como Saúl Mandujano sobre el tema. La verdad es que sí quisiera plantear mi intervención básicamente en dos rubros: la justicia penal por un lado, y por otro lado evidentemente los temas vinculados con la nulidad de elecciones y la determinancia. Quiero agradecer mucho a don César Astudillo, al doctor Astudillo, la invitación para estar aquí esta tarde con ustedes. La verdad es que me parece que César Astudillo no solamente se ha convertido en un referente desde la perspectiva académica, sino ha sido el Instituto de Investigaciones Jurídicas como institución, el órgano, la instancia académica que ha permitido unificar todos los puntos de vista en torno a una reforma constitucional, esta de 10 de febrero, pero que ha sido anunciada desde hace meses y que ha metido a los órganos electorales locales y federales en una dinámica de análisis que nos tiene hoy aquí. César, muchísimas gracias por esa visión y por hacer de este Instituto de Investigaciones Jurídicas ese referente. También aprovecho la ocasión para decir que hace una hora me acabo de incorporar como investigador, lo cual me hace sentir muy contento. El otro punto es dos generalidades. Estamos pensando en la reconstrucción de las autoridades electorales. La primera pregunta es: ¿estamos reconstruyendo las autoridades? Creo que la respuesta, a pesar de todo lo que se ha dicho, es en sentido negativo. Es decir, hay un cambio fundamental, sí, para el Instituto Federal Electoral. Sin embargo, el modelo es lo suficientemente flexible para que podamos pensar que las cosas pueden permanecer como están, con la delegación de las facultades a los institutos electorales locales, o por supuesto que se puedan centralizar las decisiones a través del modelo del IFAI para que el Instituto Nacional Electoral termine organizando los comicios. La pregunta es: ¿qué necesitamos y qué es lo que podría quedar en la legislación secundaria para cumplir el mandato constitucional? Primero, el primer tema que me gustaría plantear, el artículo 99. Si nosotros vemos la reforma constitucional del artículo 99, vamos a encontrar dos cambios semánticos, en realidad, y vamos a encontrar un cambio de fondo, operativo, la transferencia del procedimiento especial sancionador del Instituto Federal Electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No queda claro los cómo, no queda claro qué va a suceder con los procedimientos especiales en las entidades federativas, que tendrán que subsistir para efecto de no saturar a la sala superior, y no queda claro tampoco cuáles van a ser los límites de actuación por parte del Instituto Federal Electoral y los límites de requerimientos que tendrán que tener los magistrados en las salas regionales y en la sala superior del Tribunal Electoral. Dicho esto, yo creo que lo primero que se tiene que plantear en este modelo es la distribución de competencias de las salas,
Por supuesto, el procedimiento, si hay proceso electoral local, las instancias locales deben de seguir manteniendo el control del conocimiento de los asuntos. Por supuesto, en el procedimiento electoral federal, también el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral tendrían que conocer, pero la pregunta más importante es qué va a suceder fuera del proceso electoral. Y me refiero al artículo 134. El artículo 134 de la Constitución no establece un limitante temporal en cuándo puede haber o cuándo está prohibida la promoción personalizada de los servidores públicos en cuanto a nombres, símbolos, cargo, y la verdad es que las restricciones las encontramos solamente a nivel COFIPI. La pregunta sería, ¿qué es lo que se tiene que hacer para resolver este tipo de problemas? Lo ha planteado Armando y yo estoy con esa misma posición. Creo que muchos de estos problemas son metaelectorales y hay que comprenderlos así. Si verdaderamente queremos disminuir la presencia de los gobernadores en los procesos electorales locales, no era desapareciendo los órganos electorales locales, sino era mejorando los sistemas de fiscalización de las entidades de fiscalización superior o contadurías mayores de Hacienda de las entidades federativas. Era verdaderamente ejerciendo en los 19 congresos divididos que tenemos el país las facultades de contrapeso para la designación de funcionarios y era fortaleciendo, por supuesto, la división de poderes a nivel local. Creo que si el modelo y la transición algo nos demostró, la transición democrática mexicana, fue que a nivel federal fue posible hacer estos grandes cambios. La pregunta es, ¿por qué en las entidades federativas esto no se consiguió? Cierro esta parte y me gustaría entrar a los dos temas que quería presentarles. Primero, la materia de justicia penal. ¿Qué problema tenemos en justicia penal? Y creo que necesitamos hacer una referencia importante al respecto. En este momento, la última reforma en materia penal data de 1996. Por supuesto, el transitorio nos señala que tenemos que tener una ley general sobre delitos electorales, lo cual implicaría retirar del Código Penal los tipos penales y trasladarlos a una ley específica. Esto no es una novedad, existe en materia penal en varios espacios. Sin embargo, creo que aquí tenemos que empezar a reflexionar en cuál es la operación que tienen los jueces penales y la forma como los jueces penales están pensando los asuntos electorales. Y déjenme ponerles un ejemplo. Coatzacoalcos, acreditados 54 casos de turismo electoral, es decir, personas que violan el artículo 411 del Código Penal para efecto de alterar los datos del Registro Federal de Electores y poder votar en procesos electorales. Son gente detectada en Chiapas que se va a votar a Veracruz. Todos viven en la misma casa, las 54 personas, por tanto está perfectamente acreditado que existe una irregularidad. El asunto llega con los juzgadores penales federales y la forma de argumentación es lo que quiero yo resaltar aquí. Ejerciendo control de convencionalidad y ejerciendo control de constitucionalidad y señalando que existe la facultad administrativa del Instituto Federal Electoral, del Registro Federal de Electores, para cancelar el registro, hacen un ejercicio ponderativo, apelan al principio de non bis in idem, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta, y señalan que al existir el principio de mínima intervención y tener una sanción administrativa o una penal, deciden no librar el auto de formal prisión. ¿Qué sucede con este modelo? Si ustedes se fijan en el modelo de control de convencionalidad que está hecho para proteger derechos fundamentales, y en eso no lo discuto, estamos viendo que para la materia penal electoral se ha convertido en un obstáculo. Y por tanto no se está sancionando penalmente en virtud de estos ejercicios reflexivos a los que permite llegar el artículo 1 de la Constitución. Sin embargo, y ese es el punto al que quiero yo llegar, esto debemos de interpretarlo en la realidad propia de un juzgado mixto o un juzgado especializado en materia penal federal. ¿Y por qué quiero llamar la atención de ello? Porque si el juez o la jueza tiene en el ámbito de su competencia asuntos en materia de secuestro, en materia de delitos contra la salud o delincuencia organizada, por supuesto que la materia penal electoral le resulta completamente nimia y le resulta completamente relegable al segundo término. ¿Cuál creo que tiene que ser la solución? Y creo que es lo que tendríamos que empezar a revisar desde la nueva estructura de la FEPADE. La idea es que se pudiera generar un juzgado especializado en materia penal electoral que pudiera estar revisando todos los asuntos vinculados con esta materia, pudiera tener su residencia en el Distrito Federal, en vez de estar haciendo lo que en este momento tenemos. Ministerios públicos que están viajando por todo el país, que se integran de manera a veces correcta o a veces incorrecta a los expedientes, y que en realidad la única sanción que se está imponiendo es por violación
alteración al artículo 411, alteración al Registro Federal de Electores, y no por los asuntos verdaderamente complejos en la normatividad penal y en la vida de las elecciones, como puede ser la presencia de la delincuencia organizada en los comicios, como puede ser la participación de servidores públicos, como puede ser otro tipo de conductas que inhiban la libertad del sufragio. Cierro esta parte y me gustaría pasar al siguiente elemento. El siguiente elemento que quisiera reflexionar es respecto, antes de entrar a la determinancia, el tema de qué va a suceder con los tribunales electorales locales. Me imagino que Ertino Avilés va a estar comentando sobre ese punto, no quisiera profundizar más, pero hay que decir qué es lo que nos dice la reforma. La reforma nos dice dos elementos, que el Senado va a hacer las designaciones y que vamos a tener un número impar. Lo que no nos dice es si el proceso de designación del Senado de la República va a estar regulado en la Ley General de Procedimientos Electorales. Lo que no nos dice es si ese tipo de disposiciones van a tener que permanecer en el ámbito de las legislaciones electorales de las entidades federativas. El 116 señala que la Constitución y las leyes electorales de los estados van a tener que regular todavía la materia electoral. Entonces, el punto central que había que reflexionar aquí es cuáles son los principios generales que debemos de tener en el tema de justicia electoral para las entidades federativas. Primero, para mí relevante, las garantías judiciales. Si verdaderamente queremos hablar de imparcialidad e independencia, lo primero que debemos tener es las suficientes garantías judiciales que fortalezcan estos principios de la Constitución. ¿Qué implica esto? Remuneración adecuada. En este momento tenemos una enorme disparidad de la forma en cómo son pagados los magistrados y los secretarios de los tribunales electorales en las entidades federativas, y creo que una homologación no nos vendría mal para precisamente poder generar un sistema de carrera judicial que sea nacional. Porque de lo contrario, perdónenme, va a haber gente que va a querer ir a trabajar a algunos tribunales y no a otros, dependiendo el tipo de ingreso que se tenga, cuando la profesionalización en la materia electoral es homogénea en una gran parte del país. Segundo tema, el tema de la inamovilidad. Es importante los 6 años y la posibilidad de ratificación, por supuesto, fortalece la inamovilidad. Pero también yo quiero pensar en el tiempo que tendrían que durar los magistrados. Creo que es importante el tiempo, pero también habría que pensar en un modelo de reinserción siguiente. ¿A qué me refiero? En este momento, muchos magistrados electorales locales que pertenecen a los tribunales superiores de justicia han sido ratificados, y la discusión es qué tipo de garantías judiciales deben tener. Por supuesto, la Corte ya se ha pronunciado en varios asuntos al respecto, pero aquí creo que debemos de estar pensando sobre todo en el objetivo de la autonomía judicial y la independencia y la imparcialidad. En ese tenor, creo yo que es importante que terminando el cargo pudieran no salir, como sucede, sino poder ser designados como jueces locales o magistrados locales para efecto de poder tener una continuidad en el desempeño del cargo. Creo que es la mejor garantía de imparcialidad e independencia que puede darse para los titulares de los tribunales electorales locales. Y por supuesto, creo que deben de ser vigilados por los consejos de la judicatura local, y tienen que ser, por supuesto, formar parte de los poderes judiciales locales para un fortalecimiento institucional más fuerte. Lo mismo creo que pudiera pasar con los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, porque este proceso de escalonamiento es muy positivo. ¿Qué es lo que hace? Genera incentivos para que las dinámicas internas o los choques internos no se reflejen en la administración de justicia. Al final del día, cuando se van cambiando los magistrados y van cambiando las integraciones, se van oxigenando los criterios y la forma de organización interna de los tribunales. Y esto creo que es muy positivo. Pero hay un efecto negativo. Y el efecto negativo, me refiero a los magistrados electorales de las salas regionales, es que en este momento tenemos 5 magistrados que van a dejar el cargo dentro de 2 años, y la pregunta es ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es el incentivo? Y me refiero a temas de diseño institucional. Creo que habría que ir pensando en cuál es el incentivo para que este escalonamiento y este sacrificio que van a tener que hacer algunos magistrados designados por 3 y por 6 años tenga algún efecto de incorporación posterior al Poder Judicial de la Federación. Yo creo, desde mi punto de vista, que debían de pasar por un proceso de examinación ante el Consejo de la Judicatura que les permitiera poder, después de ocupar la magistratura electoral, irse a una magistratura administrativa o de cualquier otro índole. No se trata de proteger a las personas,
No lo estoy diciendo por Octavio Ramos, pero claro que sí, por Octavio Ramos. Pero, a ver, lo estoy diciendo sobre todo porque creo que es un tema de cómo se vigila la independencia y la imparcialidad, a través de contar con estas garantías de suficiente respaldo a todos los titulares, tanto en el ámbito del órgano administrativo como del órgano jurisdiccional. Y por supuesto, ¿qué pasa con los secretarios? Y por supuesto, ¿qué pasa con un sistema de carrera judicial? Y por supuesto, en la forma de acceso. Creo que es importante que pensemos en modelos mixtos, donde si el Senado va a resolver, sea propuesta no solamente de la clase política, sino también con los consejos de la judicatura locales, que puedan proponer gente de carrera judicial para integrar los órganos electorales. Valdría la pena pensar en un modelo así. Cierro esta parte y ahora sí entraría al tema de la determinancia. Y Saúl me dice que quedan 3 minutos. No le voy a hacer caso por una única ocasión y déjenme plantearlo así. A ver, sí, perdón, y les ofrezco una disculpa a todas y todos. A ver, la determinancia, el tema de nulidad de elecciones. Si nosotros vamos a los textos clásicos de nulidades, vamos a encontrar siempre los mismos argumentos. Primer argumento es, hay 3 tipos de nulidades, las causales específicas de nulidad de elecciones, 20% de irregularidades en las casillas, 20% de casillas no instaladas, que dicho sea de paso, si eso sucediera en este país, la verdad es que tenemos un país muy distinto. Se instalan del último proceso electoral de las 143,000 casillas que el IFE tenía programado instalar, solamente se dejaron de instalar 2. Me parece que esta causal es una causal que no tiene que ver absolutamente nada con nuestra realidad constitucional y política. Y tercero, por supuesto, que las personas que obtuvieron el triunfo sean inelegibles. Sabemos también cuál es el efecto de nulidad, sabemos qué puede pasar en el caso de que sea el propietario la persona inelegible, entrará el suplente. Si se trata de la lista de representación proporcional y los 2 son inelegibles, entrará el siguiente de la lista, etcétera, etcétera. Causales específicas. Segundo tipo de causal, la causal genérica de nulidad. La causal genérica nos señala que se podrá declarar la nulidad de una elección. Por supuesto, esto no estaba regulado para presidente de la República, pero sí para diputados federales y senadores, y por supuesto, esto se replica en las 32 leyes y códigos electorales de las entidades federativas. La idea es que violaciones graves, sustanciales, no reparables durante la jornada electoral, dan como resultado que se pueda declarar la nulidad de los comicios. Sabemos también que el caso Tabasco en el año 2000, ante la ausencia de una norma de una causal genérica, llevó a la anterior integración del Tribunal Electoral a construir este modelo de la causal abstracta y señalaba que si había violación a ciertos principios constitucionales, entonces se podría declarar la nulidad de la elección. En el caso de Tabasco también se decía que el Tribunal Electoral local podía revocar los acuerdos y las constancias de mayoría que otorgara el Instituto Electoral, ya sean los consejos distritales, municipales o el Consejo General, y por supuesto que la única constancia de mayoría que expedía el Consejo General era la de gobernador, y eso permitió al Tribunal Electoral construir la causal abstracta de nulidad y que se declarara la nulidad de ese comicio. Con la reforma del año 2007 esto cambió, la causal abstracta se muere, surge la invalidez por violación a principios constitucionales, porque el tema sigue siendo el mismo. ¿Qué sucede cuando se violan los principios de la Constitución? Al existir una violación constitucional, tiene que existir alguna consecuencia jurídica. La actual integración de la Sala Superior construye este bello eufemismo, que es la invalidez. En realidad es una nulidad por violación a principios constitucionales. Aquí el punto central es qué es lo que nos dice la reforma del 10 de febrero del año 2014. Creo que habría que empezar a leerla no en los términos, mejor dicho, yo me separo del consenso. Muchos de las personas, de los académicos que han analizado, han dicho que no se va a poder declarar la nulidad de las elecciones, que ya se murió el concepto de nulidad. La verdad es que yo no lo leo así, o por lo menos creo que de la Constitución puede tener otra interpretación, y esa es la que quisiera yo sostener frente a ustedes. Dice, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos.
Primer elemento que creo que hay que tomar en consideración, dice el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales. Esto incluye todas las elecciones federales y locales y, por tanto, no podemos hablar de que ya la presidencia la elección de presidente de la República no pueda ser anulada cuando se den, por supuesto, violaciones graves, dolosas y determinantes. Es decir, no solamente por causal específica, sino también por la causal genérica. También señala estos tres elementos: violación grave, dolosa y determinante. Creo que el concepto de dolo es importante resaltarlo aquí. El dolo implica dos cosas. Tenemos que acreditar la intencionalidad del sujeto activo, es decir, el conocimiento de que el acto que está generando es un acto ilícito y, por supuesto, no solamente que tenía conocimiento de lo ilícito del acto, sino que tenía voluntad de hacerlo. Los tres, dice la Constitución, en los siguientes tres casos: uno, se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Me parece que el dolo se acreditaría de manera directa si sabemos que se excedió del 5% del tope de gastos de campaña. Me parece que es fácilmente cuestionable para la instancia administrativa del partido político que no haya cumplido con esta disposición constitucional. Segundo, se compre cobertura informativa en tiempos de radio. Si se acredita con un contrato, evidentemente vamos a ver la cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos por la ley. Y tercero, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita. Los tres supuestos, me parece que si se acredita el hecho, se acredita de manera automática la actitud dolosa, en virtud de que los partidos políticos, como garantes que son del régimen constitucional y legal, si tienen conocimiento y realizan estos tres tipos de actos en contra de las disposiciones constitucionales, no pueden acreditar el error o el desconocimiento del marco normativo. Déjenme cerrar. Por supuesto que va a ser difícil comprobar, por supuesto, pero déjenme entrar al tercer elemento, que es el tema de la determinancia. ¿Cuándo una irregularidad es determinante? En un principio, la disposición en el Tribunal Federal Electoral en 1994 era exclusivamente cuantitativa y se decía, es cuando el número de votos irregulares sea igual o mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, se tendrá por acreditada la irregularidad, la determinancia, y se declarará la nulidad. A partir de 1997, en San Luis Potosí, con una elección en San Luis Potosí, a través de un juicio de revisión constitucional electoral, la anterior integración de la Sala Superior dio un elemento adicional y dijo, no solamente se trata de que haya una irregularidad desde la perspectiva cuantitativa, sino también cualitativa, cuando se afectan ciertos principios. En ese caso, fue un tema de autonomía de los órganos electorales que estuvieron actuando a favor de un determinado partido político, y eso llevó como resultado a que el tribunal declarara la nulidad. A partir del caso Colima surge la jurisprudencia de determinancia cuantitativa y cualitativa, y se dice, y creo que en eso todos estamos de acuerdo, se dice que la determinancia puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa cuando se afectan ciertos elementos del proceso electoral, elementos de corte constitucional. Sin embargo, y aquí es mi argumento, el problema no está en cómo acreditar normativamente la determinancia, sino el problema es cómo se acredita desde la perspectiva fáctica. Y ahí sí, el Tribunal Electoral ha tenido tres elementos o tres formas de hacerlo, que la verdad eso no lo hemos teorizado. Es decir, ustedes abren los libros de nulidades y no van a encontrar estos elementos. Primer elemento, el aritmético, cuantitativo, en los términos ya expresados. El segundo elemento era la determinancia desde la perspectiva normativa. Utilizo aquí la terminología de un secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Bárcena. ¿Y qué se refiere con determinancia normativa? Si se acredita la violación cuantitativa y cualitativa, entonces de manera automática debe declararse la nulidad de los comicios. Y el tercer elemento, y esto fue el que se utilizó en Tabasco, se utilizó en Ciudad Juárez, se utilizó en Colima, se utilizó en Torreón, se utilizó en Zamora y se utilizó en una serie de casos en donde la Judicatura Federal local terminó declarando la nulidad de los comicios. La tercera forma de acreditación es la determinancia como nexo causal.
La Sala Superior, a partir del asunto del JRC 6/2012 en Michoacán, toma el argumento de que no solamente es necesario acreditar la irregularidad, sino se tiene que acreditar que esa irregularidad influyó en el cambio del ánimo del votante y que, por tanto, el votante, por esa irregularidad, cambió el sentido de su voto. ¿Qué sucede con esto? Perdóneme, pues es una prueba imposible. ¿Cómo se puede acreditar? La única forma de acreditarlo es que tengamos la confesión ante un notario público de los 2,000 ciudadanos de que cambiaron el sentido del voto por esa irregularidad. Perdónenme, el problema está en el concepto de nexo causal. Trasladamos al ámbito electoral un concepto de la materia penal total y absolutamente superado, el principio de causalidad, en vez de construirlo desde el ámbito civil y del concepto de responsabilidad objetiva. Y por tanto, si hay un beneficio indebido que recibe un partido político, me parece que con eso es suficiente para acreditar normativamente el principio de determinancia, como se hacía en Colima, en Ciudad Juárez, en Torreón, en Zamora y en los demás casos en la anterior integración, y nos dejamos de este elemento de que acreditar que la irregularidad cambió el sentido del voto. Si queremos buscar eso, perdónenme, nunca lo vamos a encontrar. Por tanto, creo que el marco teórico que subyace a la determinancia a partir del asunto del JRC 6/2012 es incorrecto, y lo digo con todo respeto. Me parece que el modelo no tiene que estar basado en el principio de causalidad, sino tiene que estar basado en el modelo de responsabilidad objetiva. Habría que regresar a los clásicos, porque me parece que es en los clásicos donde encontramos muchas veces las respuestas a las preguntas de los problemas jurídicos de hoy. Y le ofrezco una disculpa a la mesa por haberle Me parece que es muy rescatable algunas ideas sugeridas por el doctor Santiago Nieto, esta parte de recuperar el talento jurisdiccional para que no se extravíe cuando dejan de ocupar un cargo de magistrados. Creo que es una propuesta muy sensata, tu referencia al blindaje electoral, pero sobre todo la parte final, donde Santiago deja ver muy claro que el panorama jurisdiccional es de una causal de nulidad, debe proteger el voto y no a los partidos políticos. Y creo que deja muy claro este punto de vista cuando analiza con mucho detalle y precisión el tema de la determinancia. Bueno, daremos parte a la última intervención a cargo de Ertino Avilés Albavera. Ertino, te pedimos que uses la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero aprovechar en principio la oportunidad que me da el doctor César Astudillo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para poder platicar sobre esta reconstrucción, llamado así en el seminario, de las autoridades electorales y los desafíos en la materia de legislación secundaria. Quiero agradecer además a mis compañeros magistrados de diferentes entidades federativas, Oaxaca, Jalisco, Distrito Federal, Morelos, Sala Regional Guadalajara, el que puedan estar presentes dentro de este debate, y que es muestra sin duda de que los magistrados de los tribunales electorales locales tenemos una responsabilidad plena y asumida con relación a este momento y a este nuevo reto. Por esta experiencia de vida me permitiré que en el tema de justicia electoral me circunscriba de manera especial a la justicia electoral local. En relación a ello, me parece que se trata de una reforma, la publicada el 10 de febrero de este año, sui generis. En principio, porque el número de artículos transitorios, 21, sobre el número de artículos del texto constitucional, muestra de entrada una reforma compleja en su tránsito y en su adaptación, porque en muchos de los casos es una reforma que, aun cuando está publicada, técnicamente su vigencia no será una vigencia sincrónica, sino será una vigencia de carácter sucesivo. Respecto de esta reforma política electoral, me parece que es importante, en principio, apuntar, por las características de soberanía, por las características de federalismo, por las características de república, que más allá de tratarse de una reforma estrictamente político-electoral sobre el modelo, se trata de una reforma de un sistema, de una decisión política fundamental
asumida dentro de nuestra Constitución y que es modificada dentro de ese texto, siguiendo para ello la expresión de Carl Schmitt y Arturo Lowenstein sobre la expresión de decisiones políticas fundamentales. Y ello es así por su lectura. ¿Qué dice la reforma sobre la justicia electoral local? El 116, fracción cuarta, refiere que en el ejercicio de la función electoral a cargo de autoridades electorales son principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Destaco de inicio que no refiere como principio rector ni el de seguridad ni el de equidad de género, que en muchos casos en entidades federativas se comportan también como principios rectores de la materia electoral. Refiere que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales gozarán en la materia de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Refiere la autonomía aun cuando no precisa la autonomía del órgano. Y esto me parece que es importante resaltarlo porque, como ya se ha precisado aquí en esta mesa, si se trata efectivamente de autonomía, debiéramos hablar en esa autonomía, primero, de la autonomía presupuestal. Existen tribunales electorales en la República Mexicana que manejan un presupuesto, como Baja California, solo de 4 millones de pesos, frente a otros tribunales electorales que pueden llegar a alcanzar entre 50 o hasta 80 millones de pesos. No hay una regla básica, no hay una regla trascendental sobre ese tema de autonomía. Me parece que es importante que la legislación secundaria asuma el reto, incluso siguiendo el modelo de la Sala Constitucional Electoral del Estado de Nayarit, en donde se fije como porcentaje un mínimo de ese presupuesto público para efecto de los tribunales y órganos electorales. No podría hablarse de autonomía sin que se involucre este aspecto de manera necesaria. Hablar de autonomía importaría el no haber dejado a leyes secundarias los requisitos para ser magistrados, el haber permitido una uniformidad en la estructura de los tribunales y de las salas electorales de la República Mexicana, una duración en su encargo, pero aún más, como lo hizo con los consejeros electorales. No refiere para los magistrados electorales el tema de la residencia para ser electo como magistrado de los tribunales electorales. Esto ha llevado a diferentes lecturas. Una de esas lecturas, que incluso el doctor Astudillo decía en su participación, es que pueda ser nombrado un magistrado electoral en una entidad federativa y que más tarde, designado por el Senado de la República, pueda ser adscrito a otra entidad. Participo como residente en el estado de Oaxaca y soy adscrito como magistrado en el estado de Baja California. Se pasa por alto, en esta circunstancia, que las características de nuestro estado no son características uniformes y homogéneas. México es un país rico, es un auténtico mosaico, y en ese mosaico encontramos características que diferentes nos unen como país. Específicamente en el caso del estado de Oaxaca, se pasa por alto que en el Tratado de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere al tema de usos y costumbres, y en donde ese estado tiene más de 420 municipios que se refieren bajo usos y costumbres, se precisa que para estas prácticas los jueces que deban de resolver esas controversias sean precisamente de su entidad federativa, de tal suerte que en ese orden no destaca las diferencias respecto del órgano y la autonomía de ese órgano. Habla de la independencia de las decisiones, pero en el fondo, y como habré de precisarlo un poco más adelante, me parece que aquí habla en el fondo de una contradicción la reforma constitucional.
Lo único que alcanza a precisar es que las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las 2/3 partes de los miembros presentes por la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública en los términos que determine la ley. Esta es una afectación importante al tema de la soberanía en el país. Y lo es porque en términos del artículo 40 de la Constitución Federal, los estados y las entidades federativas resultan soberanas en cuanto a su régimen interior. Y no puede haber mayor régimen interior que necesariamente el que se refiere a la designación y representación respecto de los funcionarios de los poderes públicos. Es una reforma que atenta al sistema federal, porque se dibuja un nombramiento por parte de un Senado de la República que finalmente funca como parte de un poder judicial de una entidad federativa y que sean cubiertos sus pagos por parte de esa entidad, de ese poder judicial, de esa entidad federativa. En ese orden de ideas, esta transgresión no puede sino calificarse como un regreso a un sistema centralista en nuestro país. 1836 y 1843 pueden dar pauta de ello. Parece que hoy lo único está sustituyendo a lo democrático. Parece que hoy lo único, cuando hablamos de un código procesal penal único, cuando hablamos de mandos únicos, cuando hablamos de ordenamientos únicos, se salvó el Tribunal Federal de que no fuera llamado Tribunal Nacional de Elecciones, también como un tribunal único de elecciones. Ese único es una expertise que ya tenemos dentro de nuestra actividad constitucional. Y hoy estamos en esa línea constitucional abandonando el sistema federal por comprometernos de nueva cuenta con un sistema centralista en donde no necesariamente, y habrá que recordarlo en la historia, los derechos humanos y los derechos fundamentales fueron sin duda no necesariamente causa de respeto dentro de las discusiones, de las decisiones políticas. Parte importante de la justicia electoral local, sin duda, y como ya se ha referido aquí dentro de esta mesa, es el artículo 10º transitorio. Lo que me gustaría precisar respecto de este artículo 10º transitorio versa específicamente sobre los momentos que tuvo en la creación de ese artículo 10º transitorio. En Comisiones Unidas, en el Senado de la República se firmó la discusión. Y al discutirse específicamente el artículo 10º transitorio, decía en su literalidad: los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el transitorio segundo, continuarán en su encargo hasta la conclusión de su nombramiento. Esta discusión no se ve reflejada en la minuta del debate. Se discute en el Senado. Cuando finalmente se aprueba en lo general y en lo particular, no hay en la minuta de la discusión transformación o explicación de por qué este artículo 10º transitorio finalmente queda, como se ha referido ya en la mesa, bajo la expresión siguiente: los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el transitorio segundo continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos. Esta circunstancia me parece, y lo pondría en la mesa, como una discusión que versa sobre el procedimiento constitucional de reforma. Y ese procedimiento de reforma constitucional que debe encontrar una motivación adecuada en estas deliberaciones, lo que no encontró eco dentro de esta motivación del cambio de ese artículo transitorio. Se pasó por alto, y de manera muy importante,
que existen en nuestro país salas y tribunales electorales con materias diferentes. La Sala Administrativa Electoral del Estado de Aguascalientes, la Sala Administrativa Electoral del Estado de Campeche, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Estado de Chiapas, la Sala Unitaria Administrativa del Estado de Tlaxcala, el Tribunal Electoral de Justicia Administrativa del Poder Judicial de Yucatán, y como el magistrado Enríquez también lo ha mencionado, la Sala Constitucional Electoral del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Pero más allá de esa circunstancia, se pasó por alto también que se deja sin efectos desde el Senado de la República nombramientos constitucionalmente realizados por las legislaturas locales. Yo no aprecio que en este transitorio refiera funciones. Yo aprecio que en este transitorio refiere magistrados y como tal su nombramiento lo refiere, concluirá en su encargo hasta que se dé un nuevo nombramiento. Tampoco advierto literalmente la expresión cese o liquidación, porque no se refiere en el caso concreto hacia alguna discusión de algún haber por retiro, que en una experiencia constitucional anterior en México se llegó a hablar sobre esa expresión. Lo que sí advierto es que finalmente en esta discusión lo que ocurrió es que se dejó sin efectos nombramientos que incluso, como lo decía el magistrado Armando Maitret, secretario ejecutivo de la MIC, han sido ganados por decisiones en juicio de amparo, la magistrada Elba Regina, el magistrado Jiménez, en el caso de Baja California, o incluso juicios que han sido ganados por la propia Sala Superior, en donde los magistrados han adquirido su nombramiento y la temporalidad de su encargo. Como por ejemplo, pudiera ser discusiones de la magistrada Elena en el caso del Estado de Coahuila, o el magistrado Gregorio en el caso del Estado de Veracruz. La discusión no es nuestro trabajo. La discusión no es nuestra chamba. La discusión no versa específicamente sobre la posibilidad de tener un haber por retiro. La discusión versa sobre congruencia. Porque si por congruencia protestamos constitucionalmente hacer referencia a un nombramiento que fuera respetado por la Constitución, es por ello que por congruencia tendremos que plantear, en todo caso, esta reflexión constitucional sobre los efectos del artículo 10º transitorio. Hasta ahora, a las 12 del día, aparecían publicados en la página de Internet de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 27 juicios ciudadanos. Y esos 27 juicios ciudadanos, en los que falta engrosar a aquellos que fueran presentados dentro de las cámaras de senadores y la Cámara de Diputados respecto de este artículo 10º transitorio. Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tenido precedentes sobre el asunto de la terminación anticipada de los nombramientos de los magistrados electorales. Y para ello refiero el caso de la Cruz Flores contra Perú, el caso Reverón Trujillo contra Venezuela y el caso Chocrón contra Venezuela, también identificado en general como el caso del Tribunal de lo Contencioso contra el Estado de Venezuela, y en donde la discusión que finalmente la Corte Interamericana otorgó la protección a estos magistrados no se dio respecto de las titularidades de las personas en lo particular, sino que se dijo como argumento medular en esa resolución que era parte de la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales el que los justiciables pudieran conocer con anticipación el nombramiento y la temporalidad de sus funcionarios judiciales. Es decir, no se trata del titular. En el caso en particular, se trata del justiciable que conozca de la integración de su órgano y que se respete
esa integración de ese órgano. En la parte final, dice la Corte Interamericana, señalando que una vez en su cargo, la jueza Reverón Trujillo no podría estar sujeta a una libre remoción, por ello ser incompatible con el principio de independencia judicial. Ahí la contradicción. Si la reforma constitucional habla sobre autonomía e independencia judicial, no podría ser postulando esos principios, avasallándolos. No podría ser hablando de autonomía e independencia, ignorando a las legislaturas locales y a las decisiones que en cada legislatura se ha tomado sobre los integrantes de los poderes judiciales locales. Sin duda alguna, esta circunstancia y esta reflexión a mí me hace recordar justo hoy el momento importante que un país latinoamericano está viviendo, en donde se discute sobre la violencia, en donde se discute sobre el reclamo de democracia. No revivamos ese momento. Pensemos en una plaza pública que permita seguridad, cuyo principio rector olvidó el constituyente. Pensemos en una plaza pública donde la democracia pueda ser un campo reinante y en donde la autonomía e independencia de sus juzgadores sea una de las garantías que tienen tanto los que ejercemos la función constitucional como sin duda a aquellos a los cuales ofrecemos esa justicia electoral. El tema no es para menos y el tema no es en abstracto. En el fondo, la reforma, más allá del sistema político electoral, plantea una reforma a un sistema. Y en esa reforma al sistema, lo que está en juego y en discusión es la gobernabilidad democrática de este país. Muchas gracias. Bueno, el seminario quizá no podría cerrar de mejor manera que con la vehemencia de un magistrado electoral local que hace ver la preocupación de los tribunales estatales. Rescata un poco la idea que hace un rato planteaba Pedro Enrique sobre la autonomía o independencia de un tribunal tiene que ser acompañada también presupuestalmente. Y esta disparidad presupuestal entre los tribunales que es escandalosa. No nos resta sino pedirle al coordinador del evento, al doctor César Astudillo, que haga uso de la palabra, no sin antes, César, extenderte un reconocimiento y una felicitación por parte de todos nosotros, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a IDEA Internacional, Raúl, gracias por tu convocatoria, y al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y por supuesto, César, que sigan estos éxitos, un evento sumamente agradable, muy exitoso y de una gran calidad académica. Muchas gracias, querido Saúl. Rapidísimo, ya nos vamos. No, nada más quería agradecer, verdaderamente estoy muy contento, porque ha sido un seminario que superó las expectativas, no solo en público, presentación, realmente lo que dijo ella en la mañana a tono de broma es así, nos han seguido mucho vía internet, pues de parte de todos los estados, de los institutos, de los tribunales. Y eso verdaderamente pues me llena de satisfacción. Gracias a todos los funcionarios electorales, a consejeras, consejeros, magistrados, magistradas que nos acompañaron, gracias a todos los demás funcionarios también de distintas instituciones del Estado, gracias a nuestros panelistas, a todos, a los últimos también, al magistrado Bertino, al magistrado Maitret, a Santiago, buen amigo, a Saúl también, magnífico amigo. Gracias a todos. Decirles nada más que ciertamente el Instituto va a seguir acompañando este proceso de reforma. Esperemos que el mensaje también haya llegado en el sentido de que en buena medida aquí hay una experiencia de parte de todos, aquí hay unos conocimientos que bien encaminados pueden hacer que esta reforma sea exitosa, porque lo he venido repitiendo, no podemos apostar a que esta reforma fracase y esperemos también que se tomen las mejores decisiones. Y también decir que la dinámica del Instituto, siempre será un espacio abierto para la reflexión, para el debate, para que todas las posturas estén presentes y esperemos próximamente tener también un seminario, tal vez puede ser de los primeros balances de la implementación de la reforma. Gracias a todos, verdaderamente se los digo, y
Con esto damos por terminada la sesión y vámonos a comer. Gracias.